sobre luces en el Uritorco y cómo él está en contacto con el editor del libro, porque él es en parte también el editor de ese libro y está en parte con el que lo edita, ¿sí? Que no era Suárez, es otra persona. Y son gente del mundo del libro y dicen, no, le tenemos que dar cierta forma al libro, y ahí es donde vos metés estas historias, digamos, claro, extrañas. El libro Luces sobre el Uritorco es un excelente material que recibimos de Jorge Suárez, Sí. donde cuenta toda su experiencia relacionada con la huella del pajarillo y hechos posteriores, las arenas calientes del Carrizal, claro, etcétera. Claro. Toda una chica, seguidilla. ¿Cómo se llamaba lo de la chica esta? No me acuerdo. El hombre que se pierde en el Uritorco y tiene una serie de contactos. Exacto. El ovni en directo desde el Cerro Uritorco. Ah, también, claro. Con todo un señor con de radio. Rubén Alvaraz. Alvaraz, la primera transmisión que... De LB2. Sí. Era de LB2, ¿no? No, yo esos datos ya, eso es más... No, quizás lo gracioso es que se hace un avistamiento en directo por radio. Sí. Es cierto, tú una noche pasas y te dice, ahí vemos un ovni, ahí vemos un monstruo, Godzilla. Y bueno, por radio claro. te pueden contar. Eso fue muy divertido. Y otros hechos que en algunos casos fueron muy discutidos, pero que componen el libro Luces sobre el Uritorco, al que, dada la cantidad de páginas, un tema editorial y de costos, hay que agregarle algo, y ahí entra algo que yo ya tenía de mi Capilla del Monte mistérica, fantástica, que para mí era venir desde jugar de adolescente a la copita hasta tener contacto con una famosa alemana que siempre te hablo, de Oma. De Oma, que vamos yo tenía 16 años, voy con una amiga de acá de Capilla y con Carlos Asís. Claro, con Juan Carlos Asís. Carlos Asís toma contacto con Oma, y Oma es quien tiene el contacto con Krishnamurti. Esto es un dato muy interesante, porque vemos las cartas en inglés, firmadas, dice, Oma nos muestra, mira quién lo firma, Krishnamurti. Y hay Carlos también, para mí Krishnamurti, yo a los 16 años lo debo reconocer, no tenía la más mínima idea. ¿Quién era? Mi mundo tampoco era tan... mi mundo era fantástico, pero venía de una familia bastante racional, donde el esoterismo, el karma, los términos que se hablaban en eso, que a mí me abren la cabeza, debo reconocer, y eso me hace que la capilla de mi infancia, de correr por los cerros, así, mágica. se van incorporando cosas. Bueno, imagínense, y esto tiene que ver sí ya con el libro de historia. Yo veo una capilla que se va degradando turísticamente, que por eso tendríamos que hablar del plan de historia acá. Además, en este libro de historia hay una especie de definición de lo que fue el turismo y lo que padeció, y sus altos y bajos a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, claro. Por lo menos durante finales del siglo XIX y el siglo XX en Capilla del Monte, ¿no? Terminamos casi con el día porque está las últimas elecciones. Están las últimas elecciones, está bien. Ahora, volviendo a esa capilla mágica y misteriosa, contame alguna historia que no haya reflejado en el libro, de aquellas que te contaban los amigos de tu familia, que te contaba tu familia sobre Capilla del Monte. De esas historias que vos te dabas cuenta que, como vos bien decís, estas cosas no nacieron con la huella del pajarillo, sino que se expusieron con el tema de la huella del pajarillo, pero como a mí también me pasó a hablar con un montón de gente de acá del pueblo que me decía, no, acá pasaban cosas en la década del 50, la década del 60. Lo que pasa es que no le daban trascendencia, porque en esa época era más de locos la cosa que ahora. Ahora ya es muy común esto, ¿no? Acá en el pueblo. Era una visión rural. Yo siempre digo que los ovnis son un fenómeno urbano. De gente de ciudad, y lo anterior, por ejemplo, hoy justamente charlamos porque me decían, no, porque los ovnis, ¿cuándo comienzan en Capilla del Monte? Digo, a ver, yo me acuerdo de chico que me hablaban del Valle de las Luces, y entonces vos les preguntás qué es el Valle de las Luces, y no queda detrás del Uritorco, es un lugar donde entran luces. ¿Qué son esas luces? Y uno te decían, ánimas. Ajá. Y después apareció Fabio Serpe y dijo, no son ovnis, señores, por ejemplo. Claro. O sea, ¿quién le da, cómo identifica a cada persona una cosa u otra? Sí. Cuando en un momento ya, digamos, ya después de la huella del pajarillo, yo un día aparezco con una cámara de video en un barcito de Charbonnier. De Charbonnier, que están un montón de señores tomando botellas, vino, con sus botellas tomando vino. Y estaba interesado en saber sobre
sobre el ahijado del diablo. El ahijado del diablo. Entonces le pregunto a un señor... Ese era Don Pepe II. Ese es Don Pepe II. Bien. Esa es una historia que a mí me cuentan padres de amigos míos y gente muy grande que lo conocieron, que vieron su fenómeno, etcétera. Pero quiero para que vean la diferenciación entre el mundo rural y la visión rural del mundo y de los fenómenos y el mundo urbano. Sí. Entonces yo estoy ahí, que ya aparezco con una cámara de video, en pantalones cortos, con el pelo largo. En ese momento me miran los tipos, ¿de dónde salió? Y quiero saber, ¿alguien conoció a Don Pepe II, medio así? Y me dicen, ese es el viejito que está allá, que era medio sordo, que estaba en una punta. Sí. Entonces estaba el viejito medio así, me había tomado mucho. Sí. Charlamos, me dice, sí, lo conocí, pero venga mañana, que... charlamos con él, ve ese árbol que está ahí, yo duermo la siesta ahí, venga, a las 4 más o menos me despierto. Bueno, eso es una historia. Loco. Pero el tema es que me doy vuelta y digo, ¿alguien me puede hablar de ovnis? Y se empiezan a reír a carcajadas. Sí. O sea, los criollos terminan riéndose a carcajadas. Ajá. Y ahí están los dos mundos completamente distintos. Si vos hablás de un ahijado del diablo, sí. el tema es serio. Sí. Porque lo vivieron, porque les contaron, porque ese señor llevó a cabo cosas increíbles e inexplicables, sí. o que tiene una explicación, pero que es una explicación subterránea, sí. infernal o demoníaca. Ajá. En cambio, si vos hablas de luces y extraterrestres y todo, los son los turistas. Entonces, esos dos mundos, sí. yo por eso no me defino como un investigador de fenómenos esotéricos. Bueno, pero sos un recopilador de historias. Recopilador de historias. Viste que ya está. Guillermo D'Ángel, recopilador de historias fantásticas. Y ahí está. Porque de ahí pues llegamos al libro, este libro de historia de Capilla, si bien habla mucho de esos fenómenos y de cosas que tienen que ver con con un tema que a mí siempre sí me apasionó, que es Erx, sí. Que el señor tiene mucho que ver, porque me completa un montón de información que yo tenía un poco agarrada con alfileres, sí. y que bueno, va a ser posterior. Entonces, vayamos un poco para no llegar, porque si no sigamos. Sí. No, pero vamos y venimos. Hagamos de cuenta que estamos en el café donde estamos siempre, que nos sentamos y empezamos a hablar de política y terminamos hablando de ovnis, de apariciones y de todo eso. Hagamos de cuenta que estamos ahí. Entonces, dale. Entonces, acá ocurre algo en el 86 sí. que para mí no es una gran sorpresa, sino una gran alegría, porque en el momento que ocurre en el 86 yo estoy haciendo un campamento en San Luis. En San Luis. En San Luis. Yo llego al día siguiente, el 12 de enero. Ajá. Que es cuando se da a conocer, porque si sí. bien el evento dicen que sucedió el 9 de enero, cuando se da a conocer públicamente ya es 12 de enero. Y porque esto empieza, en los diarios sale el 10, 11, que es cuando claro. yo veo la famosa foto. Imagínate, estoy con unos amigos, sí. Ahí el orgullo, miren, el pueblo, y de pronto José de Ser, y tiene una proyección. Bueno, llegamos el 12 de enero, ya están alborotado este pueblo. Sí. Pero digamos que a partir de eso empiezo como a reunir información de amigos, sí. entre ellos Monir, que es uno de los principales sí. testigos de una de las ceremonias, sí. y voy reuniendo información a través de amigos y cosas así, yendo y viniendo de Buenos Aires a Capilla. En una época en que tenía que trabajar en Buenos Aires, tenía la nena chiquita, y, sí. a todo y estabas acá. Y quería venir acá, y bueno, venía 2 días, 2 semanas, una sí. cosa así. Hasta que en el año 95 se da el tema de publicar el libro El Cuadradito, sí. donde hay una reunión, o sea, ya había salido Luces sobre Luritorco, y yo tenía una gran necesidad, que también se habla de Erx, por supuesto, hay un pequeño sí. nota sobre Erx. Sí. Pero el libro de Erx es este. Y atención, este es el libro que habla de Erx desde acá, no como el libro de Trigueirinho que se lleva la información de Acoglanis y lo escribe en Brasil, ¿no? Lo escribe en Brasil, Roberto, ese, ¿no? ¿Sí? Sí, yo le doy el material y las fotografías y él después hace uso y abuso de toda esa información con el objeto de difundir el fenómeno. Claro. A su propio, a su tipo gourmet, ¿viste? Claro. Porque entonces tenemos este libro, que es el que le da puntapié inicial a Erx, el de D'Ángel, y después el segundo libro que aparece es Las luces cósmicas de Erx, que tiene mucho de las fotografías del amigo Villamil, ¿no? Ese es claro. No, yo quiero decir algo, ¿viste? Cuando yo leo el libro de La ciudad perdida de Erx,
digo, este es un libro extraordinario. ¿Quién es el que lo escribió de los discípulos de Ángel, al que yo casi conocía a todos, y no lo conozco? Y entonces me dice, no, es un tipo que investiga, que es periodista, guionista, y claro, pero era extraordinario, no tenía una falla. Digo, esto, bueno, y un día lo encuentro a mi amigo actual. Sí. Bueno, mi mejor enemigo. Mi mejor enemigo. Somos sus mejores enemigos. La gente tiene que saber que ellos son dos mejores enemigos. Exactamente. Yo soy amigo de él, pero ellos son dos mejores enemigos. Se consideran a sí mismos como sus mejores enemigos. Bien. Bueno, entonces, nos conocemos, bueno, lo felicito por el trabajo y empezamos a hablar. Y a él me pide, viste, que lo ayude realmente a verificar lo que ya era cierto. Y ahí empezamos a recorrer el camino de muchos personajes que aparecían en el libro con una exactitud extraordinaria, pero que después se conoce, así que no hubo que cambiar nada. La historia estaba contada perfecta. Espera, yo quisiera agregar algo. ¿Cómo no? Dele. Estamos hablando como hacemos en el bar. Cuando se publica el libro, ¿no? Sí, se publica. Y de pronto recibo un día una llamada en Buenos Aires de alguien que me quiere, que me cita en un restaurante para comer. Yo la verdad, bueno, tengo mucho miedo y cuidado voy. Sí, vos eras, este es el término que voy a utilizar, es un término literario, ¿sí? Pero era muy melindroso D'Ángel en aquella época para poder hablar sobre estas cuestiones. El tipo publicó un libro fantástico, que sigue siendo realmente una pieza de colección, ¿no? Yo recomiendo que si hay nuevas ediciones o ven esta edición por allí, la compren, porque es maravillosa, ¿sí? Esta es la nueva, Esta está, ¿no? Este está disponible. Bueno, pero era pero muy cuidadoso, elegía las palabras cuando te hablaba, y eso que estábamos hablando off the record, digamos, estábamos charlando, pero el hombre sabía que estaba en aguas turbulentas. Bueno, pero ¿no? A ver, ¿qué me pasó? Cuando yo empiezo a investigar y a buscar, el primero que voy a ver es al portero de la casa. Y sé el nivel, me da una información valiosísima, porque él había estado presente el día del asesinato, etcétera. El portero de la casa de Acoglani. El portero de Acoglani en Buenos Aires, donde me asesinaron. Sí. Después empiezo a buscar y no encuentro a nadie. Es como que están desaparecidos en acción. Sí. Y de pronto publico el libro, me llaman y me citan en un lugar, y cuando voy, veo en la gente que me recibe, una pareja, una cara de sorpresa, y me hablan, pensamos que eras Roberto. Por él. Y no, ¿de dónde sacaste la información? Y me empiezan como, yo comía. Digo, esto me van a sacar corriendo. Yo por lo menos. La milanesa, comía. No, yo soy esto, busqué información acá. Por eso yo tenía también mucho cuidado. Pero sos loco. A ver, piensen una cosa. Sí. Acá hay un asesinato de por medio. Sí. Hay un montón de gente que vos no sabías muy bien. Yo en ese momento no conocía realmente a ninguno de los que había estado próximos a Acoglani. Bueno, ¿qué pasa? En una Navidad que vine acá porque tengo familia, en la librería Nagual. Sí. No, antes de eso mi tío me dice, te está buscando un señor, me da la tarjeta de Roberto Villamil. Digo, no, yo estos locos no lo quiero ver. Ya me maltrata, me dieron de comer, pero me maltrataron. Y salí y digo, no me van envenenado la comida. ¿Viste? Porque uno tiene pero ese matrimonio, perdóname, ¿supiste quiénes eran después? Sí. Después supiste quiénes eran. Sí, bien. Y bueno, bien. Y pasó otra cosa más, que había un tipo al lado comiendo, que miraba atentamente, que nunca se presentó, y que cuando yo se lo describí sabía quién era, y años después le hicimos una trampa para ir a hablar. Digo, ¿por qué no hablaste? Bueno, pero esto es una historia. Pero esto muestra, cine. Pero esto que parece fantástico, amigos, es lo que sucede cuando estás en un lugar donde suceden este tipo de cosas que son tan increíbles y fantásticas, y cuando por el oficio que tenés te pones a investigar. Y por ahí te llama gente. A mí me han grabado sin que yo me diera cuenta, pero varias veces, ¿no? La anécdota más famosa que tengo es la del grupo ¿cómo se llama? De Flugerto Martí.
El tipo que vinieron con el grupo ese a ver si encontraban el Santo Grial acá y todo eso, y me dicen, no, estamos haciendo un documental. Estuve en la panadería La Automática, ¿se acuerdan donde estaba el horno? Estuve 2 horas y media hablando para una cámara. Y me hacían preguntas, y me hacían preguntas, y me hacían preguntas, hasta que en un momento, ¿no? Yo seguía hablando. Ya a la hora ya me había dado cuenta, dije, esto no es para un documental. Estos tipos están queriendo saber hasta qué punto lo que ellos venían escuchando y les decían del programa, de Cielos Profundos, y de lo que yo había investigado, bueno, hasta que agarro y digo, muchachos, ustedes no son documentalistas. Ustedes son del grupo que ahora se me borró el nombre, de Flugerto Martí. Digo, ¿por qué no me dicen que quieren hablar conmigo? Y yo les hablo, y además, si grabaron todo, está todo bien. Si yo todo lo que les dije, lo van a tener que corroborar ustedes. Me podré equivocar en alguna cosa o no, pero bueno, pero estas cosas pasan. Mirá esta historia. Lo citan para hablar y para saber de dónde sacó la información sobre esto y el otro. Y el tipo de al lado... No fue lo único. Yo tuve gente que me tocaba el portero eléctrico. En Buenos Aires. Que nunca supe cómo supieron dónde vivía. En Buenos y Aires. Quiero saber de dónde sacó tal información. No, mire, en este momento no lo puedo atender. Y vos decís, pero esto quién es. Y insisten 2 o 3 veces, al final vas a ver, y es un viejito. Claro. Que te invita a tomar un café. Me acuerdo que este señor terminó regalando, me dio mucha ternura, me terminó regalando el primer tomo de Madame Blavatsky. De la doctrina secreta. Claro, claro. ¿Entendés? O sea, bueno, pero termina la historia con Roberto. Con Roberto. Entonces, en el interín, viste, pasa todo esto. Mi tío, que venía muy seguido a Capilla, y mira, hay una tarjeta, Roberto Villamil te quiere conocer, que dice que lo conoció a Colán. Digo, no, déjame de broma, no quiero ver a nadie. Y en Navidad vengo y me había hecho, en la librería, sí. Me agarra, ¡bum! ¿Viste? Como... Y acá está Villamil, claro, quién es. Bueno, no quería podía rajar, estaba condenado al éxito. Estaba condenado al éxito, no había vuelta. Entonces me hace el encuentronazo ese y empezamos a charlar y yo poca bolilla. Sí, que es el otro, nos vemos. Sí, bueno, el teléfono, le dejé el teléfono nada más. Sí. Y en marzo me llama. Sí. Te tengo que ver desesperadamente. Otra vez, que me tiene que ver desesperadamente por algo. Este señor, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Y esa es la famosa, bueno, contalo vos. ¿Los 12? Bueno. ¿El 12 de enero? No, él que tiene un hecho extraordinario acá al final. Sí. Hay un encuentro de una pareja cósmica que aparentemente da a luz un hijo el 12 de enero de año 1900. Era un año después de la salida del libro, el 96. 96. Todo esto ocurre en el 97, porque es enero... No, enero 96. Espera, ahora 95, 96. Busquemos acá. Al final, despacito. Bueno, andá contando. Bueno, yo voy contando la historia. Vos contá la historia. Bueno, el tema es que había una fecha ahí que hablaba del 12 de enero del año 96, que iba a ocurrir una cosa extraordinaria. Yo ese día, yo me había olvidado del libro, de la fecha, porque él pone esa fecha un año antes que salga, cuando sale el libro menciona el hecho que va a ocurrir un año después. Bueno, entonces yo agarro y saco unas fotos en Cuchi Corral, voy con una amiga que había sido discípula también del doctor Ángela Coglanes, y bueno, y ahí ocurre un fenómeno extraordinario, porque yo saco esas fotos tan especiales, que es como una paloma, sí, que está en el cielo, la paloma del Espíritu Santo. Entonces mi amiga, cuando yo hago las copias, estamos hablando que en ese momento se usaban negativos, yo me acuerdo que se había sacado las fotografías con una película de 100 asas, yo usaba 100 asas para que si se ampliaba después la toma, no hubiese tanto grano que distorsionase la ampliación. Sí. La sacaban siempre en 10 segundos, yo preparaba la máquina, tenía el trípode y tenía una tripa, que eso para evitar cualquier tipo de vibración, porque si uno fotografía el cielo, tiene que estar seguro que lo que fotografía, si hay una forma, la crea la misma forma, no la crea uno como unos que andan por ahí sacando fotos con celulares o con cámaras así en el aire. Eso no existe. Eso es lo primero que te dice una persona que fotógrafa o algún tipo que fotografía el cielo, un astrónomo. Claro. Entonces, bueno, no son serios. De hecho, acá hay mucha gente muy poco seria que venden el humo de la fotografía. Para sacar una fotografía del cielo que tenga contenido, se tiene que hacer sobre una plataforma estable. Y eso es un trípode
normalmente también con una tripa para que no haya vibración. Al tener 10 segundos de exposición se crean las formas. Bueno, yo saco las fotos, revelo las fotos, se las mando a mi amiga y mi amiga me llama desesperada a la noche diciendo, pero esto es extraordinario, lo que sabe. Bueno, ni 5 de bola. Sí. Pero bueno, fue el hecho que quedó ahí la foto y todo el mundo empieza a hablar de la foto, menos yo. De hecho, me costó muchos años asumir el tema de que era una foto distinta, con una gran energía. Obviamente hubo mucha conexión, te imaginás, en medio de la noche, y después terminamos con el rostro medio ardido, digamos, porque por ahí no sabemos qué, si era del miedo que teníamos, ¿viste? O lo que era. Bueno, el asunto es que la foto empieza a tomar la difusión. Esa fue esa noche. Entonces yo lo llamo a él. Le digo, che, volví a leer tu libro, el 12 de enero del 96, el libro que escribiste el año pasado, dice de que va... Y ahí entonces es donde él toma reparo de la situación y dice, yo no puedo volver a publicar esto, van a creer que estamos locos. Sacar la foto, yo esto, y él entonces en este libro, que es prácticamente una actualización extraordinaria de Hay un intermedio. Hay un intermedio. No, pero hay algo que no contás, y es que vos no sabías lo del 12 de enero, que cuando bajás de Cuchicorral a Capilla, había otro grupo que ve lo mismo. Que ve lo mismo al norte, claro, donde está en la Casa de Piedra, allá en San Marcos Sierra. Ah, mira. Claro, que ven todo eso, y bueno, se empieza a dar esta cosa como mágica. Y ahí le dicen, eso salió algo en un libro. Porque vos creo que lo tenías el sí, libro, lo tenía, pero yo no había aprendido a leer reparó hasta ese en la momento. fecha. Y no reparé la fecha, yo te imaginaste. Leo el libro y ahí se me hiela la sangre. Entonces mi amiga que me llama emocionada, digo, oye, esto es medio raro. Bueno, después la fotografía toma entidad propia, ¿viste? Porque gente la empecé a usar, la pone debajo de la cama, se cura de la lumbagia, esto dije, no, esto es muy grave, esto se está poniendo muy peligroso, entonces yo empecé a cancelar la foto. En el interín me invita un amigo mío a la República de San Marino, Roberto Pinotti, que vos obviamente lo conocés, un italiano que ha escrito más de 100 libros, con el que estudiamos juntos en Italia en los años 60, fin de los 60. Así que bueno, Roberto me dice, venite, que acá está el primer congreso internacional de dischi volanti, y lo invita a todo. Estaba el Corrado Balducci. Corrado Balducci y ¿y sabés quién estaba? El médico norteamericano John Matt. Ah, John Matt. Sí, que presenta en ese congreso a una chica que la había abducido, una chica de unos 30 años norteamericana, y que la chica cuenta la experiencia que había vivido dentro de la nave. O sea, muy completo. Bueno, yo llego viernes a la tarde, viste, quería que dice la conferencia, yo dije, che, no la puedo pasar para mañana. Bueno, te ubico mañana sábado. Me ubica a la mañana entre John Stanton, que era un físico nuclear, y Corrado Balducci. Yo como estaba muy inconsciente, todo, no me daba cuenta con quién estaba. Y yo cuento, viste, lo del plato, la foto. Y luego vienen los tipos desesperados a pedirme una copia. Y viene Corrado Balducci, me empieza a hablar muy interesado en la... Y me dice, ¿puede dar 2? Yo dije, pero este es un vivo bárbaro. Le digo, ¿y para qué 2? Le digo, con una... No, bueno, usted se imagina. Y después, obviamente, la foto, algunos habrán hecho llegar a Juan Pablo II. Él, de hecho, era demonólogo, era astrónomo, tenía varios doctorados. No, y el tipo, evidentemente, comía 1 vez por semana con el Papa. Entonces, viste, Juan Pablo II también era un tipo recontra conectado. Y en esa conexión, viste, no sé, le habrá parecido interesante. Bueno, el asunto es que la fotografía me la piden los chinos. Yo le pregunto al chino... me acuerdo que lo que me sorprendió es que hablaba perfectamente español. Yo me digo, ¿vos sos peruano? Me dice, no, yo soy chino, yo he sido traductor del español de Mao Zedong. Bueno, todo, se habían convocado tipos muy interesantes. Y bueno, le digo, che, ¿me puedo ver la foto a publicar? Sí, viste que yo tengo la función, se ve que de distribuir. Digo, che, ¿cuántos ejemplares tiran? Usted, no, tiramos 20 millones. Eso no da regalía. Claro, yo no sé nada, me acabo de enterar. Sí, esa es tu fortuna, la levantaste en pala. Me acabo de enterar. Me invita a 2 cafés. Y bueno, es que caímos muy bajo, ¿viste? Acá no nos salvan ni los chinos a nosotros. Claro. Bueno, el asunto que la foto esta, y lo importante es él, porque realmente ese hecho puntualmente nos conecta y realmente nos conecta y conecta a mucha gente, porque este es un hecho clave que une varias puntas de la cual él es también protagonista. Y yo un día le pregunto, digo, chico, ¿de dónde sacaste la fecha? ¿A quién entrevistaste? Eso, bueno, y ahora la historia está, porque ojo que esa chico que nació, ahora tendría 22 años. No, sí, es 1996.
Si nació en 1996, tiene 22 años ahora y ha cumplido años hace poco tiempo. 12 de enero, es un capricorniano. No, yo soy de Tauro. Como el amigo nuestro, como nuestro amigo hoy común, Chapita. Bueno, escucha. O sea que faltan 11 años para que tenga 33. ¿Eso quiere decir? Yo lo único que digo es, vos lo conocés a ese chico, que ahora es un señor, un hombre. ¿Tenés una idea? ¿Vive por Capilla del Monte? ¿Vive en la zona? ¿Perdiste el rastro de la gente? El capítulo ese cuenta una historia que le ocurrió a unos primos míos con esa chica y todo. La fecha es una fecha que yo podía recordar de lo que habían dicho, que había una fecha, y me llamó la atención que era en el futuro, indudablemente, de la salida del libro. Sí. Cuando ocurre todo esto que cuenta él, yo lo primero que hago es, se acabó. Yo no publico nunca más nada de esto, porque si no, el año que viene tengo que ir con túnica a Capilla del Monte y hacer la secta, ¿no? Y digo, yo soy un contador de historia, un recopilador de historia, un investigador, pero ya entramos en un área que no la entiendo, no me gusta. Ahora, vos te podés sustraer a eso porque la realidad es que muchas de las cosas que nos suceden acá son tan fantásticas, tan mágicas, tan increíbles, ¿no? Entonces es como que es muy difícil, ¿no? Que uno pueda... Bueno, yo creo que justamente, porque siempre te preguntan, vos viste Omni, vos viste esto, el otro, hay gente que lo toma con una seriedad el tema... Sí. Y uno cuando pasa el tiempo, le pasan cosas, se da cuenta que en algunas se equivocó, hizo malas interpretaciones, y en otras son inexplicables. Claro. Eso es parte de la magia de toda esta zona. Y que todas las que uno toma sirven para crecer. Acuérdate, yo siempre hablo que los ovnis son disparadores de conciencia. A veces gente que viene de Buenos Aires, te cambia la vida. O te quedás como un tonto esperando eso y contando siempre la misma historia de ese ovni, o superás eso y empezás a ver que toda esa magia está dentro tuyo y vos tenés que empezar a como acabar dentro tuyo de tu conciencia, de tu pasado para tu futuro, y bueno, y ver las cosas como son, y uno crece también. Bien. Y las ve distinto. Y a todo, y a vos te pasó, hemos charlado mucho. Vos venís a Capilla por una cosa muy puntual y muy seria. Y bueno, y se va transformando uno. Y bueno, y queda lo mejor de uno o lo peor. Exacto. Pero esos hechos yo creo que son el famoso disparador de conciencia que yo digo. Hay gente que ha visto cañita voladora y las ha confundido. Y lo ideal es que en un momento se den cuenta que es una cañita voladora y que a espaldas de ellos pasó otra cosa. Exacto. Y que a veces es más valiosa. Y que seguir viendo ovnis, seguro, sería ideal. A mí me encantaría que me lleven en una nave para poder contarlo. Igual vos, ¿y qué historias no reflejaste, por ejemplo, en estos libros? ¿Qué historia te quedó pendiente o que dijiste en su momento? Porque, por ejemplo, tenemos algunos amigos en común que han publicado libros y dijeron, no, pero esa historia no la quise publicar, porque no era el momento o no es el momento ahora de publicarla, tal vez más adelante. ¿Vos te quedaste con alguna historia impactante de aquellos tiempos y que dijiste, no, pero no es el momento para publicar esto en este libro, por ahí más adelante, por ahí alguien te pidió, no publiques esto ahora, yo te lo cuento para que lo tengas vos, porque a mí me ha pasado y creo que nos ha pasado? A mí me pasó con testimonios que realmente sorprendentes, que son de gente que no quise dar su nombre, para eso se encargó después, por supuesto, el señor, que lo tenés que... a balazo lo tenés que parar, porque él va a contar siempre, que por respeto por cosas que le ocurrieron en la vida, pero que a mí me sorprendieron, que tiene que ver con Acoglanis, sanaciones, curaciones, cosas así, en las que yo menciono la historia, pero no doy muchas referencias. Y así en lo íntimo lo charlamos y cada uno, y vos también sabés de quién se trata, y son gente muy conocida. Él fue amigo de Acoglanis, por supuesto, sacando al amigo de lado, vos y yo que hemos investigado y charlado con gente, nosotros hemos tenido relatos, digo porque por ahí hay quien todavía duda de las dotes de Acoglanis, pero cuando vos hablás con testigos, gente que te dice, no, yo no quiero que publiquen mi nombre ni nada, yo te cuento la historia y te quiero decir que ese señor curaba y curaba
de una manera increíble. ¿Sí? O sea, lo que son los testimonios, digamos, periodísticos que uno pudo encontrar. Y vos encontraste historias. Bueno, de eso. ahí viene el tema de Roberto. Roberto me va llevando. Sí. Eso que yo no había tenido para la publicación de ese libro, Sí. y que ya en los libros posteriores, sobre lo todo en tenés. ya tengo una información de un montón de testigos, de discípulos, de gente que lo conoció Coglanis. De hecho, bueno, después vamos a conocer a Betty, a ir a sus charlas, Claro. hablar con Betty incluso antes de que tuviera toda esa especie de misión tan particular, cuando no sí, quería sí, hablar. sí. Cuando pero, no quería hablar, claro, su tiempo yo no de quiero silencio. meterme. Sí, los sí, primeros sí, tiempos, sí. los primeros Mamita. tiempos. Bueno, que íbamos Bueno, fueron 19 años. a la casa de té, y bueno, y no quería saber nada, que es paralelo a la publicación del libro, ¿no? Nadie te quería hablar por una cosa, por la otra, bueno. Pero después de pronto Betty se destapa como con una información increíble, con una capacidad para hablar y publicar libros, etcétera. Pero bueno, todo eso me va llevando. Y hay muchas de esas personas que te cuentan historias en que los sorprende, generalmente médicos profesionales, Sí. que hemos visto. Hace poco vino uno de Sí, los sí, médicos, uno que de ellos, uno de sí, los sí. testimonios más interesantes. Y bueno, el tema es que es muy personal la relación que muchos tuvieron con él. Y sigue siendo siempre un misterio, es un personaje increíble. Es Acoglani. increíble el personaje. Bueno, él tiene un afecto, y es lógico, una amistad profunda. Por eso lo corría él de esto, porque Claro. más allá de dicen, y bueno, pero era amigo de él, ¿qué Sí. querés? No, ¿Viste? no, ¿Qué no. sé yo? Pero bueno, acá estamos dos tipos que vos lo conociste en persona, yo no lo No, conocí no. nunca, y que investigamos montones de cosas y que encontramos testimonios. Por eso uno puede afirmar rotundamente, incluso por la gente. Es más, yo conocí a gente que nunca me había contado que a Coglanis la había atendido. Nunca, hasta que en un momento determinado me dijeron, bueno, a mí me atendió una vez y la verdad que me sanó, me curó, y sí, es como vos decís. ¿Por qué no me lo dije? Bueno, y hace 10 años atrás? Fer, hay mucha gente también que te dice que lo conoció y que, bueno, son multitud. bueno, serán... Dicen que hacen fotógrafos también. También los fotógrafos También, cómicos. también. Aclara, eso es interesante. A ver, ¿qué? ¿Cómo te llamaba vos a Coglanis? Sí, era toda una anécdota, ¿viste? El fotógrafo cósmico, ¿viste? Y le usamos la K, no de kirchnerista, porque no existía el kirchnerismo en ese momento, sino que la K, precediendo la palabra cosmos, significa el cosmos más allá de lo que nosotros podemos comprender. Es el absoluto. La C es el cosmos que comprendemos, ¿viste? Exacto. La Vía Láctea, los planetas, etcétera. Entonces el fotógrafo cómico, un poco en forma divertida, él tenía un humor capricorniano, la verdad que había nacido el 25 de diciembre. Y era una personalidad, era un tipo con sus cosas, un normal. Pasa que en el trato cotidiano, viste, para mí todo es normal. Yo por ahí no me doy cuenta que estoy entre personajes excepcionales, porque ha sido mi función de entrevistar mucha gente, de estar, pero con él teníamos una buena amistad, viste. Yo con Capricornio generalmente tengo una conexión muy fuerte. Le salva la vida a Robertino, eso obviamente ya ahí se crea un problema para los demás. Claro, porque viste, cuando yo hablo de Acoglanes, bueno, yo qué sé, viste, él cumplió muchas funciones en su paso por la tierra, como padre, como maestro, como amigo, etcétera. Cada uno tuvo una parte de él. Yo tuve una parte, la parte de la amistad, la parte de la sanación, la medicina, la curación de un hijo. Entonces después vino otro grupo acá a tratar de reescribir la historia, que yo eso siempre lo cuento, que la historia vos la tenés que dividir en dos, ¿viste? Por dos carriles. Está la historia y la leyenda. Más allá de todo, la historia y la leyenda siempre se juntan en un punto y dan la verdadera historia, que es el camino que hace a Coglanes acá, el portal que abre acá, que es lo que dice Guillermo, ¿viste? Es un tema que abre una situación de una proyección extraordinaria. De hecho, Capilla, ¿viste? Puede vivir sin la mancha del pajarillo, pero no puede vivir sin la historia de Acoglanes, porque es la que lo proyecta, y cuando vienen acá, claro, que la gente viene del exterior, de España, de Francia, de Italia, de Perú, de Bolivia, de donde sea, de Estados Unidos,
vienen a ver el fenómeno esotérico que se manifiesta acá a través de toda esta breve, que se conecta con lo que dice D'Angelo. Cuando era joven, que venía, que había algo, yo venía acá cuando tenía 5 años, 6, entonces encontré una foto, estoy arriba de un caballo, que más. Entonces, con el cartel de Capilla del Monte, pero sigue el marciano, que esa es una foto histórica, ¿viste? Así que bueno, todos hemos venido a Capilla porque, mira que la Argentina tiene 2.500 pueblos o municipalidades, de los cuales Córdoba tiene 450 aproximadamente. Sí. Bueno, la gente venía a Capilla del Monte. Pues bueno, mira, había 406 todavía, 450 pueblos, venían a Capilla del Monte. Por algo, te das cuenta, era que había una atracción, la energía, la curación, la sanación, los fenómenos, el tipo que pintaba, le dijeron, che, te quedan 2 meses de vida, vivió 30 años más. ¿Viste? Entonces acá hay personajes, lugares, lo de Chilín es fantástico. Todo lo que es la zona Uritorco, que vos en algún momento ayudaste a difundir muchísimo, es la zona Uritorco, no es solamente una montaña a la cual miramos, no, es un fenómeno en sí mismo el lugar. Claro. Por eso estamos ante algo extraordinario y claro, nosotros lo entendemos desde nuestro lado emocional. Yo lo de Ángel, esto, vos también, que tenés una conexión extraordinario y además has investigado, has profundizado. Yo que sé, uno ha dejado la vida, ¿viste? Probablemente seas uno de los tipos que más ha laburado sobre este tema. Y bueno, y el que tiene el don natural de poner en palabras simples, te das cuenta, un fenómeno extraordinario. Y eso es muy valioso. Claro. Pues ahí no se da cuenta, ¿viste? Mañana, de hecho, nosotros vamos a presentar el libro de él, que es En el campo del peregrino. Ahora es campo porque Campo del Peregrino. Sí, Campo del Peregrino, a partir de las 15 horas, es un lugar muy lindo. Que había, por supuesto, también elegido Ángela Coglanes para hacer unos lugares, unos puntos de contacto, porque vos estás frente a los terrones, frente a la pared norte del Cerro Uritorco, que tiene unos colores cuando baja el sol, que es extraordinario, son los lugares más bellos del mundo. Ángel siempre me decía cuando íbamos a San Marcos, che, rajemos que ya se está bajando el sol. Bueno, ¿por qué? Porque cuando venís de allá, vas viendo todos los matices que toma la montaña, ese cambio de colores. Si venís, no sé, ahora a las 7 de la tarde, una cosa así, ese es fantástico. Y esos son los lugares más extraordinarios que hay. Y la quebrada en sí mismo, que él hablaba siempre, mira, acá hay 2 fenómenos, me decía siempre, el agua y la altura. Más o menos 1.200, 1.300 metros, una altura justa, y una calidad de agua en ese momento extraordinaria. Que también, si vos perforás hoy, también te encontrás agua. Así que tenés las 2 bases de la vida, el agua y el aire. Bien. D'Angelo, historiador de Capilla del Monte, ¿no? ¿Puede ser que toda esta condición que Acoglanis vio la haya visto antes, por ejemplo, un científico alemán como Adolfo Doering? Eso seguro. En todo lo que vos investigaste y que contás acá, que contás un pedacito, ¿no? De todo lo que sabes. Bueno, partamos de una cosa. Dale. Doering era un experto en zoología, en químico, que egresado, que siempre se ha dudado que se había egresado en una facultad alemana y no es cierto, tiene incluso su tesis publicada. Ajá. Y en ese biólogo, o sea, hay una gran cantidad de temas que él maneja. La gente sabe poco de Doering acá. Sí. Por ejemplo, él participó de la campaña del desierto como científico de la campaña, que era muy común las campañas, sí, como fue en algunos fue una especie de barrida de los pueblos originarios, que es cierto. Sí. También se llevaban atrás esta gente que iba descubriendo, se llevó a 4 científicos. Y hay un dato anecdótico muy interesante. Los billetes de 100, donde está la famosa foto de Roca, pertenece a una pintura de Blanes, un pintor uruguayo, gigantesca esa pintura, de tamaño natural, que está en el Museo Histórico del Parque Lezama. Y solo que en el billete está cortado, pero en la punta, si vos ves la pintura, están los 4 científicos y entre ellos Doering. No. Claro. Pero la voy a ir. Pucha, estuve ahí en el museo de... Bien, yo saqué la foto. A ver. Está acá. Bueno, está en el libro, la gente que vaya a comprar el libro estos días, bueno, ¿sí? Entonces estamos hablando de un señor que su especialidad la aplicaba. Fue iniciador de cátedras en Córdoba, perteneció a la Academia Nacional de Ciencias, con investigaciones de todo tipo a lo largo y a lo ancho del país. Y uno de los lugares que investiga antes de
apropiarse, comprarlo. Bueno, la gran discusión de qué manera llega Doering a Capilla es después de investigaciones que se realizan, que son todas pensadas en explotaciones económicas. Claro. O sea, estamos hablando de científicos que tenían una visión. Acá está la pintura de Banks, acá está. Ajá. El billete de 100, ¿te acordás? Está cortado. Sí, está cortado acá y acá está. Y esto es tamaño natural. En el museo está el nombre de cada uno, porque todo esto son los que participaron en la campaña oficiales. Mirá qué bien. Bueno, den vuelta el billete viejo de 100, no el de Vita, por supuesto. Claro. El que todavía tiene a Roca, y ahí está cortada, pero... Acá está el detalle. Pero, mira, acá está el detalle. Acá está el detalle. Sí, señor, acá están los 4 científicos. En el libro lo van a encontrar, el detalle muy bien, eso que mostraron. Son maravillas así que uno encuentra cuando va investigando. Otra es la presencia de Rubén Darío durante 2 meses. ¿Rubén Darío acá? Rubén Darío. El gran poeta. No solo eso, hay un prólogo de un libro de Rubén Darío que cuenta su ascenso al Uritorco. Que acá tengo la... ahora no. Rubén Darío ascendió, nunca se ascendía caminando, sino con caballos, hasta 300, 400, hasta la Pampilla. Hasta la Pampilla, sí. Y de ahí se iban caminando. Bueno, y él cuenta todo su ascenso con lo que vendría a ser el mayordomo de la casa de Doering. Ajá. Y en el prólogo ese describe Capilla como una maravilla, imaginemos, ¿no? Rubén Darío describe una Capilla que está transcripto. Acá termina un libro y escribe un prólogo que está firmado Capilla del Monte, que es un libro donde él recopila todas las notas sobre los escritores que admiraba Rubén Darío, de notas que él publicaba en el diario La Nación. Y por supuesto, ¿dónde se alojó? En el Gran Victoria Hotel. Claro. Lo que después se va a llamar La Favorita. Exacto. Y que ahora es la casa de Graciela Pelliza, exacto, que es la mamá de la secretaria de Ambiente Martina Fernández. Exacto. Para que la gente se sitúe también, los que nos están escuchando locales, que se vayan situando un poco, porque el programa este año lo que tiene es la historia nuestra, la historia esotérica, espiritual, mística y la historia. También, parte de la historia, ¿no? Ahora, es cierto que Doering formaba parte de un grupo porque, por ejemplo, Carlos Lucianzov, ¿no? Que fue el que le dio esta tónica más esotérica, más mística a Pueblo Encanto, que también es una propiedad legendaria de acá, conocida primero como Villa Firma. Él sostiene que Doering, junto con otra gente, planificó Capilla del Monte desde un punto de vista esotérico, como que él cree que no querían que hubiera demasiada gente acá, cosa que finalmente no se les dio, ¿no? Con el siglo, pero ¿cómo lo tomás eso vos como historiador? Vamos a convenir una cosa. La urbanización de Capilla que fija Doering es la más moderna de la época. Las diagonales, La Plata. La Plata, sí. Y siempre se dijo también que esa forma respondía a determinadas características de la masonería. Pero, sí. Bueno, la diagonal, los puntos que se unen. Yo, lo que sí, perteneció a la logia Piedad y Unión. Ajá. De Córdoba, de la cual bueno, participaron presidentes, todo. Un físico cuántico te diría, era la forma más moderna de unir todos los puntos en un punto. O sea, los tipos estaban adelantados, el conocimiento estaba, no importa quién lo hizo. De hecho, coincido, con él, de que estaban adelantados 100 años, se hacían las cosas con criterio, con dinamismo y además con un metamensaje esotérico. Esta es una ciudad como La Plata. La Plata, y enfrente lo tenés en el Uruguay. Piriápolis. El viejo Piria. Y aprovechamos para saludar a nuestro amigo Brad Hunter, que seguro nos está escuchando. Y que ha sido un investigador, hizo una investigación muy interesante sobre lo de La Plata, el pasaje Barolo, y lo de ahí en el Uruguay, el viejo Piria. O sea, acá ha habido tipos que jugaban en primera en serio. Por eso, y vinieron a jugar acá, que es la cancha donde está la cancha más importante del planeta. Después vinieron algunos de afuera, ven si ponemos la cancha en otro lado, no, muchachos, quédense tranquilos. Y aquí avalo la teoría de Fernando de que tenemos que poner en el lugar que corresponde, que está en nuestra casa, que es Capilla del Monte, lugar emblemático, etc. Bueno, ahí volvemos a la historia. Entonces. Toda edificación, vamos a partir de una cosa, la masonería, ¿de qué surge? De la construcción de la iglesia. Todas las diferentes escalas en la masonería responden
a categorías relacionadas con la construcción. De hecho, sabemos que es el compás, etcétera. ¿Por qué? Porque es la construcción del templo de Jerusalén. O sea, era una edificación sagrada. Toda edificación es sagrada. La urbanización también pasa lo mismo. Sí. El desvío de calles. Por supuesto, todo puede ser visto de cualquier manera. Sí. Yo me atrevería a decir que Capilla y que Duerin tenía las condiciones de su época. Estamos hablando de un hombre de finales del siglo XIX. Exacto. Donde esos límites entre lo esotérico estaban vistos con cierta seriedad. De ahí nacen los movimientos teosóficos, un montón de cosas, y justamente con figuras como él, como Alemán. Las logias tienen una condición, si querés, mística, de acuerdo, no sé. Sí. Pero también es económico. Por ejemplo, la logia a la que pertenecía él con su hermano eran todos alemanes. Sí. Entonces los sabios, pues esa época se los llamaba sabios. Fíjense que manejaban 2 o 3 disciplinas. Acá ahora hay una especialización. Un biólogo es un biólogo, y no lo saqué, no es químico. Claro. Él era químico, etcétera. Entonces, la logia al que pertenecía no habían ingleses, o sea, cuando quisieron participaban, pero terminaban siendo alemanes. Después los ingleses formaron la Cruz del Sur, Sutter Cross. Sí, Sutter Cross. Sutter Cross, que es una logia también, que tenía, por supuesto, la filial central en Inglaterra, porque hay una condición también de dominio del mundo. Nosotros somos los proveedores, era en esa época, y aún lo somos, de materias primas. Entonces estos sabios venían, y venían acá a Capilla y decían, ¿qué tenemos? Uranio, tenemos esto y lo otro. Informaban a su embajada. Sí. Entonces las peleas, y yo marco acá unas peleas para trompadas divinas, entre alemanes, porque además estaba el dinero del Estado, cartas que escriben a Sarmiento hablando mal de ellos como si fueran, pero vecinas de conventillo. Ese señor no de ahí viene el tema de que se cree que no tenía título Duering, porque el otro decía, no, si era preceptor en Alemania. Y a veces de pronto tiene una cátedra y fundó la cátedra de química en la Universidad de Córdoba, y tenés que ver Bueno, otra cosa que como investigador descubrí, que por supuesto la Argentina no tiene un solo archivo, pero por suerte por internet yo encontré todos los libros de las revistas de la Academia Nacional de Ciencias, que se llaman revistas pero tienen 500 páginas, con investigaciones puntuales de temas. Entre ellos, por ejemplo, está la investigación de Oscar Duerin de la altura del Uritorco. De Oscar Duerin. Oscar Duerin, que subió 4 veces y lo midió con respecto a su casa en la casa donde está la casa de Duerin, cruzando los 3 puentes. Vos decís lo que es el remanso. Exacto. Ajá, ¿esa fue casa de Duerin, el remanso? No. Toda fue. No, todo eso era de él. Todo era de él. Cuando hablamos de las casonas, la gente cree que las casonas son la superficie. Nadie va a ser como las casas que tenemos nosotros, que tenía mi abuela, pobre, con un lindo fondo y todo. Eran manzanas, 3, 4 manzanas, porque esas casas no pueden. Vos las ves ahora, parecen gordas con faja, ¿viste? Las casas. El Monte Casino era todo el monte de ellos. La casa de Castañino, que era la casa de... Sí, lo que conocemos como la casona de... Bueno, la casona de Juan lo conocíamos, y de Juan. Claro. De Laborato. Laborato, claro, también antes. Se entraba por lo que está ahora la Moderna, ahí entraban los carruajes o los coches, pues ya tenían unos coches, y era toda la manzana. De hecho, el Laborato, que es un personaje increíble que tuvo Capilla del Monte, se encargaba de comprar esas casonas que ya no podían mantener los herederos o cosas, y empezaba a vender y a lotear todo alrededor, y terminaban quedando... Bueno, sabemos que esa casona, por ejemplo, el Laborato en la década del 60 se construyó una pileta, la famosa que no para él, sino una pileta para el público, y que atendía a él. Yo iba y te alquilaba los gomones y todo, en su super casa, un tipo millonario. Era absurdo, ¿no? Era absurdo, pero era una pileta pública que está tapada, está de tierra. Nunca la casa, lo que pasó con esa pileta... Se cuenta, la pileta siempre estuvo rajada, entonces en un momento te duraba 15 días, empezaba a poner sucia el agua, entonces se dice que estaba rajada porque el viejo, o el señor Laborato, se apuró porque venía el verano,
y no terminó de fraguar, sacaron los encofrados y se terminó rajando por el medio. Él la vendía como pileta olímpica, creo que el tamaño tenía vestuario, era muy linda. Ajá. Yo tengo una historia familiar, mi tía y mi tío, que es capillense, se conocieron ahí. En esa pileta. En esa pileta, ellos pasaban por ahí, era el lugar donde se habían conocido, muchas parejas. Claro, exactamente. Yo iba con mis amigos y era la pileta más linda, pero... Pensemos en un señor que compra semejante casa, termina loteando todo alrededor y se hace una pileta para el turismo, donde no duerme la siesta. Una pileta para el para ganar Qué loco eso, ¿no? Es muy increíble. loco. Te pregunto, verdades y mentiras sobre la iglesia templaria de Capilla del Monte. A ver, en tu investigación histórica... Bueno, mi investigación, que hay un capítulo dedicado a eso. Sí. En el libro. Hay una gran discusión. Que está en venta. En la Casa del Ángel, ahí en la techada. En la Casa del Ángel está. Y en Nahual, en la librería de Nahual. En la librería Nahual bueno. Y hay Buddy. Sí, pero... Bueno, sí. Bien, perfecto. En las mejores casas. En las mejores casas de la zona está, si no nos preguntan y les decimos. Dale. Iglesia de Capilla del Monte. Primero, templaria, hay una neotemplaria. Gran confusión con las plantas templarias en Europa. ¿Quién la hizo además? No, bueno, eso es... En las plantas templarias de las que se hable, que por lo tanto Capilla respondería a ser una planta templaria, es una discusión que en Europa fue saldada y rápidamente desestimada por arquitectos posteriores a uno que se le ocurre decir que el templo de Jerusalén, donde estaban los templarios, bueno, la mayoría de las iglesias no responden a la estructura templaria, el porcentaje es hexágono, del que se habla. O sea que ya venimos con una confusión. Bien. Por otro lado, la iglesia de Capilla. La iglesia de Capilla todos hablamos y sabemos que había una pequeña capillita, que es la capilla histórica, cuya construcción en un momento se atribuía a Lucía Jaimes, que manda hacer, porque Lucía Jaimes nunca estuvo acá, heredera del señor Jaime, que tampoco estuvo acá, que era un adelantado que había venido con Jerónimo Olivero Cabrera, que tiene como 12 hijos, que al morir en Chile se reparte todo, y sí le toca a Gualumba, que es esta zona, a esta mujer. Pero el que sí estuvo acá fue Ceballos, el capitán Ceballos sí estuvo acá. Sí, y tiene la estancia. Bien. Y el señor después, Antonio Ceballos. De ahí que viene San Antonio, y que es San Antonio del Monte. Y ese señor sí construye seguramente la iglesia. La iglesia, ahora, claro. Esa capilla no es una iglesia, es una capillita de barro, muy chiquitita. A la cual viene el cura Gómez, iba a decir el padre Gómez, el padre Gómez, que empieza a hacer misa, es como los sacerdotes en esa época se adueñaban, y Capilla ya tenía un dueño. Entonces, Don Camilo, la historia de Don Camilo, era el alemán, seguramente protestante, dato que no pude saber si era protestante o católico, pero seguramente era ateo, por ser científico en la época, con un sacerdote. Entonces y esto se cuenta, algo que yo no puse porque no puedo comprobar, porque me han contado historiadores, gente que está con el tema de historia de Capilla, que esa capillita, el que el sacerdote tiene y donde oficia misa, en un momento el padre Gómez se va a hacer un retiro espiritual a Córdoba y aprovecha el alemán y se la tira. Y se la voltea. El alemán es Doering. El alemán es Doering, hablemos porque la que dice el alemán es Doering. Además, el alemán no vivió acá hasta casi jubilarse. Él venía en verano, y hay historias muy especiales de Doering, también de sus fiestas en su casa. Acá todo lo que tenía era un casero con su señora que construye su casa sobre la vieja estructura de la estancia San Antonio. Pero a ver, ¿a quién se le ocurre hacer esa iglesia tan bonita? Porque es una iglesia muy especial la de Capilla del Monte, así como hay algunas otras iglesias que son muy lindas. Esta es llamativa porque realmente tiene 8 lados. ¿No? Y vos decís, ¿qué se le ocurría? ¿Por qué no hicieron una iglesia normal, digamos? Lo que suele ocurrir, el padre Gómez en ese caso, yo creo que ahí empieza a intervenir y dice al alemán, ahora sabés qué, me tiraste la iglesia, vamos a construir una catedral. Manda a un arquitecto de Buenos Aires a construir un proyecto y construye un proyecto que es conocido, está en internet, que es una catedral absurda, la verdad.
de la cual la nave central es, que eso sí responde a características muy de la época, es hexagonal, pero iba a ser mucho más grande. Sí. Y nunca de hecho no está terminada aún. Sí. Se fue terminando de a poco. Si vos ves las fotos viejas, que parece una ruina, incluso la iglesia, y que no está el campanario, los sacerdotes, el Gómez va construyendo y logra. En 1910 que eso está registrado por la revista Caras y Caretas, se pone la piedra fundamental, 1910. Se empieza a construir, y hay fotos geniales de Caras y Caretas donde se ve... Perdón, la revista Caras y Caretas de Buenos Aires registra la iglesia de Capilla del Monte. Éramos un fenómeno nacional entonces en aquellos tiempos, como lo somos ahora, ¿no? Por todo el otro tema. Miren, acá está la nueva iglesia de Capilla del Monte, una reliquia histórica. Todo esto tomado de Caras y Caretas. Acá está, lo mostramos así a lo lejos. Esto forma parte del material del libro. Tiene que ser posterior a 1910 porque ya está construido, como ven, parte de la iglesia de Roca. Increíble. El abuelo de un tío mío italiano que vivía en Charbonnier fue uno de los italianos que está en la foto famosa, que están todos los obreros. Vos sos un descendiente de los padres fundadores, digamos. Y sí. Bueno, pero es un tío que se casó con mi... Sí. Bueno, pero a ver... la abuela, acá mi bisabuelo murió acá. Bueno, por eso, a ver, Guillermo D'Ángel también tiene, digamos, esta condición de que la historia de Capilla del Monte le está viniendo también por relatos de familia, que van viniendo. Amigos, de abuelas, eso es de importante. Amigos, de gente que vivió acá. Claro. Bueno, la iglesia, dale. La iglesia. Entonces, hay otro dato que la gente, hay dos cosas que siempre toman, que son los mosaicos, que dicen que con la esvástica famosa. Sí, que la esvástica... Ahí empieza el tema, es una gran construcción el tema de los templarios, a la que se le han agregado tantas cosas que cuando empezás a despejar y a encontrar, la verdad que es muy difícil de saber hasta qué punto no es mito, leyenda, agregados. Hay un tema que creo que pocos han advertido, hay una foto que yo la puse acá, de una muy vieja, de la iglesia, que todavía no está el campanario. Además se nota que cuando construyeron de piedra, los que la construyeron cometieron algunos errores que después fueron enmendados a posteriori, para que quede tan lindo como está ahora, que es una iglesia hermosa. Claro, es una iglesia muy linda. De piedra, y la gente la ve distinta a la iglesia, digamos, clásica. Dice, esta es una iglesia, pero... Es un vitral donde aparece... una cruz gamada. La cruz gamada. La famosa... ¿No es la cruz de hierro? Sí. Bueno, que eso era lo que llevaban los templarios en la capa. Exacto. Que hemos visto hace poco vino bueno, los templarios. Pero entonces, amigo... ¿Por qué voy a elegir ponerte un vitral de ese? Te podría haber puesto un vitral con la Virgen. Ese vitral no existe más. Bueno, pero porque cuando vos te empezás a investigar ¿Pero fue inicial o no el vitral? El vitral lo fue que inicial. pasa es que no hay 10.000 hay 10.000 órdenes religiosos que usaban la cruz gamada. De hecho, los alemanes, la cruz de hierro es una cruz Está bien, gamada. pero los primeros que la usaron fueron los templarios. No, fueron los primeros tampoco. ¿Quiénes fueron los primeros? Se llama la acá cruz ya empezamos patada. la discusión entre... La cruz patada, que acá en la foto no se ve muy bien. Bueno, eso también es una referencia que si alguien te puede decir porque estaba eso y después desaparece. Sí. Y los templarios lo usaban, pero también lo usaron otras órdenes, los teutones, que de ahí viene después la cruz de hierro, los alemanes. Y se usó de otras... la cruz de San Andrés, esa es otra cosa. Sí. Pero todo puede referir a todo, todo lo ocurrido empieza a la gente a buscarle vueltas, así que ahí yo me siento como incapacitado para definir la situación. Entonces quien te dice que puede tener... Pero lo que pasa es que hay un libro y una novela que te hablan de un señor templario, un señor Oscar... Sí. Que yo tuve es el único caso de estas personas que uno conoce. Osemani, claro. Claro, Oscar. Un médico, pero tuve una situación. No, José Osemani es el que le escribe.
Oscar es el exacto. José. Es José el que José. le escribe, el que es José, preparador José. físico del Club Atlético Boca Juniors de básquet. De Era. básquet. Sí, Sí. alguien que tuvo tuvieron una director del experiencia. Pena. También. Yo lo fui a ver, llegó a ser director del Pena. Pena. Mira, yo hace años que no lo veo a José Bueno, Semana. con una experiencia increíble. Eso yo lo conozco a raíz del libro de Luces sobre el Uritorco, porque en Luces hay una experiencia con Jorge Suárez. Sí. Entonces yo a Jorge le digo en ese momento... Donde Suárez se asusta. Sí, me manda... Qué loco, ¿no? Pero dos tipos que estaban con este tema... Es muy loco esta historia. Esto la gente también tiene que saberlo, hasta qué punto la gente que está en estas cuestiones es demasiado humana también, ¿no? Pero Suárez, que no entendía nada de todo esto y se interesó por la huella del pajarillo, y después empezó a entender algo, para mí algo nomás, se asustó cuando pudo tener una experiencia ovni. Y le pasó lo mismo que a Terrera cuando a Coglanis lo invitó a acceder a ERCS. Y Terrera cuenta en una charla en Rosario, de la cual está el audio, que se asustó. Por lo que por eso. ¿A vos te invitaron a entrar a ERCS? No, yo no tenía nivel. Como diría, viste, un amigo mío, yo estaba allí para aprender, no para opinar y hacer grandes cosas. Bien, ok. Bien, te pregunto porque, bueno, estuviste en circunstancias con Ángel y por ahí en una de esas se dio. Esa se dio. Terrera y Acoglanis no se conocieron y, qué increíble que después de esa experiencia se distancian, ¿no? Y yo creo que entiendo lo que Ángela Coglanis entendió cabalmente, ¿no? Sobre el tema de Terrera. Una cosa es hablar y todo eso, y otra cosa es cuando le tenés que poner el cuerpo y te asustás. ¿No? Pero bueno, volvemos entonces a la historia a la Iglesia Templaria, la novelita esa que escribió José. Sí. La Categrial. Claro, la Categrial. Él habla de un italiano que sí, pero yo estuve averiguando, el arquitecto era de Buenos Aires, no sé si era italiano, pero el proyecto ese nunca se concretó. Claro. No se terminó de concretar. La piedra fundamental se pone en 1910. Es en época de turismo, y yo tengo la fecha, ahora no me acuerdo. Sí. Viene en figura, Caras y Caretas lo refleja, lo pone en una página para que vean también. Creo que Caras y Caretas también funcionaba como la revista Gente promocionando lugares. Les cuento, nos están escuchando en Carlos Paz, en Buenos Aires. Nos están viendo mucha gente en Buenos Aires. Hay gente muy interesada en lo que ustedes están contando. Estás conduciendo. Hay una cosa muy interesante para la gente de Buenos Aires. Cómo está construido el Congreso de la Nación Argentina. Esa, ahí vamos. Sí, eso es una cosa que ni siquiera... La historia del Congreso, la historia de la escalinata del Congreso y Capilla del Monte. La cobertura. La cobertura de granito, también. las placas de granito. Porque a mí me dijeron que eran la escalinata esta también. es la piedra fundamental. Esta es la piedra fundamental. De la iglesia. Salió ¿En dónde salió esto? En Caras y Caretas. También, ¿qué tenía Caras y Caretas con...? Bueno, es lo que te digo. A mí me parece que Caras y Caretas funcionaba... era como gente. Sí, pero claro, una gente, era como porque gente. yo tengo material original de Caras y Caretas de la época político, con un nivel político y de burla política, pero también todos estos lugares que eran en las zonas de turismo de la alta sociedad, burguesía, que en esa época eran estos lugares, Capilla del Monte entre ellos, salían estas informaciones. Pero después salían estas cosas, por ejemplo. Bueno. Y esto sí que ni lo puse porque es posterior a la escritura del libro. Y bien. Que integrar. Bueno, y ahora nos va a contar la historia. La nota se llama En la región del granito. Por ahí no se puede ver con claridad. Me dicen desde estos lugares donde nos están viendo que igual sirve porque la documentación... O sea, le estamos mostrando, aunque la cámara no tenga una super definición. Y contá la historia entonces de El Granito, de Capilla del Monte. El Granito de Capilla del Monte... No, que fue... El Granito es el que cubre el edificio del Congreso de la Nación. Y fue sacado, y eso es lo que informa esta nota, Qué loco. en Capilla del Monte. Todo pasa en Capilla del Monte, una cosa extraordinaria. Además... en Ichilín, él que se hincha de River, en Ichilín... Yo también, bueno, entonces ustedes hemos visto partidos de... Más, el último partido de Maradona hemos visto juntos en la catedral de River, siendo yo de Boca, bueno.
En Ichilín está la segunda bodega más importante de la provincia de Córdoba, y ahí hay el dueño es una persona ya de 75 años o casi 80, que fue preparador físico de la primera división de River Plate durante 30 años. Vos tendrías que ir allá y presentar. Claro, yo te doy una data fundamental. Mirá. Claro. Y un tipo extraordinario, y bueno, resulta que una hermana de él, una cuñada, no sé, había comprado un campo, y bueno, y se fue a vivir ahí, armó hace 15 años que está, y te digo, vinos muy buenos. Así que, viste, donde está Ichilín prácticamente, sí. Es que Ichilín es lo de Fader, viste, donde vivió el pintor Fader, viste, que le habían diagnosticado, viste, una situación muy comprometida con los pulmones, tuberculosis, y se vino acá y le dijeron, mire, quedan 3 meses de vida, y vivió 30 años, 40. O sea, parece ser que todo, y bueno, es una zona mágica, hoy es mágica, yo no quiero ni imaginarme lo que habrá sido eso hace 50 años. Nosotros. No, claro, es extraordinario. Lo que hubiese sido sin nosotros. Igual yo tengo esta teoría, ¿no? Yo creo que la amplificación de toda la historia mágica, increíble, fantástica, misteriosa de Capilla del Monte tiene que ver también con el inconsciente colectivo que hemos traído nosotros, atraídos por estos temas, y que nos quedamos. ¿No? Eso, yo creo que eso potenció mucho también, no solamente por nuestros relatos, sino desde la energía psíquica de acá, más allá de los encontronazos que hay, ¿no? de los chispazos que hay y todo eso. Lo de María Kodama. María Kodama. Escuchen la historia de María Kodama. Vamos a ir y venir con él. María Kodama, la viuda de Borges, enloquecida con Capilla. Claro, yo me encuentro con mi amigo Fernando, y él cuando fue el Festival Alienígena, y él gentilmente me regala un carnet de alienígena. Y yo la voy a ver a María, y ella me dice, yo soy extraterrestre. ¿Cómo soy extraterrestre? Me dice, yo todo, pues somos amigos con el chico que es el presidente de la Fundación Borges. Y bueno, la patatín, patatán, y me dice, ¿no me lo podés regalar? Y ¿cómo te lo regalar? Y ahora parece ser de que lo muestra, pues dice, miren, yo soy extraterrestre y tengo mi carnet de pertenencia al otro mundo. Todos tenemos, Fernando ese día distribuía. Bueno, ni hablar, ese día estábamos juntos, fue todo muy divertido. Él percibía a los extraterrestres. Pero, no, fíjate vos porque hay gente extraordinaria, y Borges mismo, más allá de un tipo tan extraordinario, que uno después se da cuenta. Pauwels y Berger, cuando escriben El retorno de los brujos, yo creo que fue uno de los primeros libros, si no fue el primero, que cambia todo esto con realismo fantástico. Directamente agarraron el Aleph, que es un libro completo de Borges, y lo publicaron en ese libro, que para mí es un libro que hoy día tiene más actualidad que nunca, El retorno de los brujos, de Pauwels y Berger. O sea que Borges siempre estuvo adelantado varios pasos en esta historia. Y el Aleph termina siendo Internet, que ni Pauwels ni Berger se dieron porque no existía. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que reúne todos los puntos es Internet. Lo que ve, claro, lo que ve el tipo abajo de la escalera es eso, ve todo. Pero el único que ve, bueno, Bueno, recomendarle a los esotéricos que no leyeron el Aleph de Borges que lo lean. Con esta mirada nueva. Es increíble que Borges describe Internet en el 40 y pico, ¿no? Claro. Bien. El punto de todo. Para hacer un aviso, mi amigo Fernando Flores está terminando de escribir un libro sobre Borges, que es un libro fotográfico con grandes epígrafes y además con cosas puntuales importantes, como sus libros, su historia. Pues una cosa como para que la comprenda y que la disfrute la gente. Es un libro visual que lo van a presentar ahora en Europa en 2 meses con María Kodama. Y, o sea que se va activando todo y se va conectando todo. Un poco lo que hace también nuestro querido amigo D'Angelo, poniendo la historia en la historia. Claro. No teníamos historia nosotros. No, estábamos muy faltos de un libro que hablara sobre la historia de Capilla del Monte, si bien le han quedado historias fuera y seguramente habrá en algún momento una nueva edición. Y además es muy importante lo que vos decís, tenemos que lograr centralidad con Capilla del Monte. Hemos perdido la centralidad en manos de muchas personas que por ahí no estaban a la altura de las circunstancias. Así que bueno, esto también es bueno, tomar conciencia y hacerse cargo de toda esta historia que de alguna manera nosotros tenemos acá y que tenemos que de alguna manera comunicar, compartir y disfrutar con otra gente. Exacto. ¿Qué otra historia nos queda así colgada dentro de esta historia de Capilla del Monte, que es riquísima? Porque la verdad que
ustedes están dándose cuenta, ¿no? La cantidad de hechos fantásticos increíbles que se fueron sucediendo, esta iglesia increíble que se le ocurrió hacer a alguien acá, le volteó la capillita y voy a hacer una iglesia. Esa es una historia que no, es difícil. Y bueno, pero me la contaron como una posibilidad. Y además funciona muy bien esa pelea entre el alemán científico y el exactamente, católico, ¿no? Exactamente, ¿no? Son cosas que no son improbables, ¿no? Además se sentía, el tema es la propia. A ver, Doerin era dueño de esta estancia que ya estaba poblada. Uh-huh. De hecho, ya estaba ocupada y ya tenía dueño. Sí. Lo que pasa es que es la gran discusión, la persona que vivía donde se va a construir la nueva casa el famoso tema de los papeles, lo mismo que ocurre ahora. Claro. Él llega a un lugar donde hay un montón de hermanos herederos del último dueño que tenían papeles casi anteriores a 1816. Uh-huh. Que es el gran problema, ¿no? Los papeles. Acá cesa todo, en 1816 cesa toda una jurisprudencia uh-huh. con la independencia. Claro. ¿Qué me podés contar de Lili la Condesa, ese personaje tan particular que, según el nieto, Gonzalo Baquer, era una de las impulsoras de la cuestión ovni en Capilla del Monte? Sí, el relato que tengo de él sobre el día de la centella, que arma lo que después algunos dicen que es la famosa huella del pajarillo, pero que fue una centella, ya comprobado. Él me dice, mi abuela le dijo a los lugareños, muchachos, no digan que es una centella, es un ovni. En cualquier momento para rebatir esa teoría. No, porque bueno, cada uno yo tengo mi investigación, yo presenté testigos. El día que yo escuche en voz de un testigo que digan, sí señores, nosotros tiramos los misiles y pegaron en el Uritorco, ese día yo voy a creer en esa. Mientras tanto, yo tengo los testigos y ya son más de 3 los que dicen lo que pasó fue tal cosa. He caminado por ahí por la quebrada y me he encontrado con lugareños que increíblemente, bueno, tantos años haciendo cielos profundos, me dicen, sí, vos tenías razón, pibe. Lo que pasó fue eso, nosotros nos acordamos de eso, pero bueno, seguimos. A ver, es como cuenta él, las historias rurales y todo eso. En ese momento pintó hacer esta gran historia y se hizo con cosas que sucedían, porque de hecho hay relatos de la década del 30, del 40, de los 50, de los 60, de situaciones fantásticas. Un plato volador pasando arriba de la Plaza San Martín, ¿no? Y hoy una grande que era una nena viéndolo de la mano de sus papás. En plena luz del día. ¿En qué año? Y eso fue en la década de los 50. ¿No? Ella no se termina de acordar bien ni siquiera cuántos años tenía. Me dice, pero yo vi esa cosa pasando arriba mío, y sabe que no era un avión, ¿no? Porque la señora me lo muchos años después todo eso, ¿no? Hay montones de historias así que nos van contando alternativamente, ¿no? A ver, vamos a un tema. Si en el año 50 aparecía un extraterrestre chiquito, ¿qué iba a ser para un lugar? Un demonio. Un demonio, claro, un demonio. O por ahí un duende, te decían, capaz. Es que los duendes es una cosa más europea. Más europea, irlandesa. sí, pone. Un duende, un tipo salido. ¿Dónde estaba? Por ejemplo, el tema de Copacabana, un lugar mágico. Copacabana. Dale, habla. Bueno, que a mí me enamoró siempre. Yo fui a la fiesta de Copacabana en febrero. De la Virgen de Copacabana, tengo una filmación en Super 8 en el año, tiene que ser 74, 75. Mira. Que había mucha gente y la gente de Capilla del Monte era como extranjeros. Sí. Los que iban de Capilla como gente, ¿viste? Los miraban porque los del lugar, de esa zona de Ischilín, Copacabana, ¿viste? Y imagínate yo, el porteño con la cámara Super 8, años después caigo cuando se cumplen 150 años, creo, que ya era una multitud con Gustavo Tormina, que teníamos, ¿te acordás? La Ciudad Perdida. La Ciudad Perdida, el programa ese, La Ciudad Perdida. Que hicimos como un documental y nos pasamos 2 días ahí, que era maravilloso, es un lugar donde es como que pareciera que estás en el siglo XVIII, ¿viste? La festividad. Llevan a la Virgen a la noche con antorchas, porque no hay luz eléctrica, no hay baño, eso es terrible.
y de pronto a 20 metros están jugando a la taba y apuñalan a otro tipo y de pronto ponen los generales y empiezan a bailar cuarteto. Es un... lo de la vaca, llevan la vaca viva y la degüellan delante tuyo. Sí. Eso sí, rack o fuck, le dan boom y empiezan a abrir, le dan unas bolas de cuero y lo meten en la tierra y después venden en mesa, es la Edad Media. ¿Ahí? En las mesas están los pedazos de carne llena de mosca, sí. Y quiero ese pedazo. Entonces así tome el pedazo, ¿viste? Es una cosa maravillosa. Pero ¿por qué los fenómenos de Copacabana? Copacabana tiene una entrada a la Salamanca, que se ve desde la... que eso a mí te la muestran, donde incluso hay una... Desde el campanario de Copacabana, vos ves, hay un monte y hay una cruz. Lo que te cuentan es cuando, dado que ahí estaba la entrada a la Salamanca en una cueva, que se ve la entrada, hay una cruz que dice que cuando la pusieron todas las mañanas aparecía abajo tirada en el cauce del río que pasa por ahí. La volvían a poner, al día siguiente caía. Y esa zona, que es la zona del Pepe II, de la hija del diablo, era de Copacabana, don Pepe. Sí, entrevisté a dos señores muy mayores que habían trabajado en el almacén de ramos generales de don Pepe II, y te cuentan unas historias que se le burlaban, las cosas que hacía con cómo seducía mujeres. Me acordé de algo tuyo del libro, la entrada norte a Erx. Entrada norte a Erx. De la ladera norte, la entrada física de la ladera norte a Erx. Sí. ¿De dónde? Las puertas de Erx, que están en este libro, que ustedes lo pueden ver ahora en porque este libro ya no se edita más, esta es la nueva versión, todo sobre el Cerro Uritorco y la ciudad de Erx, que también lo pueden conseguir ahí en Nagual, ¿no? En la Casa del Ángel. Y en la Casa del Ángel, también está en la Casa del Ángel, bueno, fenómeno, Bien. Me gustan mucho las remeras de la Casa del Ángel, me tengo que comprar 2 o 3 de esas. Que son muy lindas. Bueno, contame la historia de la parte, esa, ¿qué te acordás de esto de la ladera norte a Erx? La ladera norte de Erx es los terrones. Los terrones. Bueno, que no es difícil suponer. Todos estos datos son datos que me han dado. A ver. Dique de los Alazanes, esta entrada es un dato que me da Dante Franch. Sí. Que me asegura que hay una entrada, pero que es dimensional. Que es dimensional. En esa época, no sé ahora qué piensa Dante Franch. Bien. Exacto. Esta tiene que ver con gente que iba a las ceremonias de él, que veía la entrada a Erx. Bueno, hay un testigo, hace poco en la radio escuché al señor de Roma, que él cuenta que incluso entró pregúntale a él, que entró con 3 personas dentro de Erx a un salón con voz. Sí, yo no. Era otra Prefiero que lo cuente cuando le pregunte. Ok, bien, dale. De ahí sale esa entrada norte. Ajá. Pero, ¿dónde se veía? Desde acá, desde lo de los terrones, acá se veía Erx. Ajá. Y esta es para mí las fotos de Erx que sacó es acá. Ajá. Bien. De los espejos, etc. Bien. Es acá, hacia este lugar. Bueno, mirando acá. Sí. Esto es el libro, ¿no? Que lo compré en el año 95, imagínense. Ajá, Cruz del Eje. Bueno. Miren, ahí está, esto lo van a ver en el libro, estas son las entradas, ¿sí? Le pregunto a D'Ángel, porque bueno, nunca hablamos con él sobre la información que recopiló de este libro públicamente, ¿no? Pero bueno, ahora que lo tenemos acá, viene bien preguntarle sobre esto que es tan importante. Y quiero aclarar que yo no tengo las llaves de Erx, porque mucha gente me dice, ¿de dónde las llevaba? No, yo sí. recopilo información que me han dado, gente de diferentes fuentes, me pareció interesante tener un planito de toda esta zona increíble, que además se fue ampliando con Gamira, ¿cómo se llama el lugar? La Puerta del Cielo. Lentamente va creciendo, ¿viste? Pero también mucha más gente viene hoy. Hace 20 años era muy puntual todo. Claro. De hecho, todos veníamos ahí al hotel emblemático en ese momento, que era el Hotel Roma. Donde Ángel daba sus charlas también. Y todo eso. O sea, de la puerta de entrada, pues llegabas ahí a la terminal, hacía 50 metros y estabas en el hotel. Un hotel que lo había elegido también Ángel
como su lugar para desarrollar. Romagnuk y sí, Serpa, creo un que cine también ahí, que eso la gente no lo sabe. Sí, tiene el una primer sala. cine de Capilla del Monte. ¿Funcionó en el Roma? En el Hotel Roma, claro. Era la época, imagino, el año 20, 30, que por ahí todavía había cine mudo y se tocaba el piano mientras se pasaban imágenes. Claro. Todo. No, muy interesante. El Hotel Roma cumplió 100 años. 100 años. Mirá vos. Bueno, volvemos a... Vos hablabas de la cuestión turística porque, bueno, el libro tiene como una historia turística de Capilla del Monte. Y vos decís que, claro, lo del 86 fue una bisagra porque el pueblo estaba hecho bolsa en ese momento, hay turísticamente. Un dato que también es mágico. A ver, dale. Y que yo diría que es parte de la historia de Capilla. Capilla del Monte, el 30 de octubre del 85, cumple 400 años cumple. 400 años de su nacimiento, ni siquiera acción, porque sí. Tiene que ver con documentación de propiedades de los Jaimes, etc. O sea, en octubre es una fecha que el pueblo ha tenido una decadencia a lo largo de años de turismo, de infraestructura, que va cayendo. Y de pronto, en pocos meses después, ocurre el 9 de enero la huella del pajarillo. Sí. Que te guste o no, sí, lo sí, que no sea. Importa, no importa. Es el disparador. Lo que nosotros decimos. Es el disparador que de la sirve zona. para de acá modificar todo, algunos que la ven para bien, otros para mal, porque se llenó de gente, de ciudad. Además es muy cómico porque en realidad el originario de acá, que de ser 4 familias, 3 quedaron, el resto viene de la década del 60, diferentes oleadas, y justamente que tiene que ver con el crecimiento turístico de la zona. Bueno, pero se consideran a sí mismos, digamos, capillense, ¿no? Capillense. Bueno, lo que hablábamos, vos tenés hijos capillenses. Planté árbol, bueno, me falta escribir el libro nomás. La radio con lo que hablas. Y con lo que hablo, sí, yo creo que con 26 años de radio hablando todos los días, me imagino que escribí varios libros. Ahí, Sarmiento, ¿no? Si te imaginas Sarmiento con una radio. Sarmiento. Sí, qué competencia que hubiera sido. Menos mal que nació un siglo antes. Imagínate. Bueno, y eso. Bien, entonces vos creés que... no, es mágico, y de hecho lo pongo, dice, ¿qué hizo? Que cumple 400 años este pueblo en una situación bastante económica terrible. De hecho, la población va bajando, los hijos se están yendo afuera porque acá no tienen futuro. Los hoteles no existían, la infraestructura turística que tiene ahora Capilla es increíble comparado con esa época. Y de pronto aparece, yo digo, ¿qué fueron los espíritus? Los chingones, los viejos capillenses, el viejo Duerin, qué sé yo, que hace... que se cree que es otro capítulo en mi libro, y empieza el turismo cósmico. El turismo cósmico. Yo lo llamo turismo cósmico, que inicia una nueva etapa y que ahora no estamos en esa etapa, estamos en otra, que es una etapa, me parece, de definiciones. Claro, de definiciones. De bueno, pero para eso, por ejemplo, te pregunto, ¿no? ¿Vos no considerás que el hecho del festival alienígena como la fiesta popular del Monte define un poco la cosa, como si hubiéramos dicho, y bueno, está bien, hace tantos años que nos reconocen por este tema y nos preguntan por este tema y nos entrevistan por este tema. A ver, yo amo el festival, a mí me parece que el festival es un logro. El problema es que una semana de Capilla del Monte define el turismo de Capilla del Monte y toda la zona. Capilla del Monte tiene todo tipo de turismo. Y yo diría que habría que trabajar, así como se trabaja el ufológico, se trabaja el espiritual, se trabaja el trekking, el parapente, la aventura, la meditación. O sea, habría que no definir y no pelearse, como yo he visto cuando empezó, que a mí me encantó. El primer festival de alienígena me pareció una cosa genial, y por suerte este año hemos asistido al mejor festival. Aplaudo al gobierno de Capilla del Monte y a todos los responsables, porque es mejor, y que hay que seguir trabajando sobre eso y año a año crecer. Pero que no le quita todo lo demás a Capilla. La persona de ciudad que viene simplemente a ver el cerro, a sacar fotos a los pájaros, que están acá, y que es maravilloso, y el cerro de 20 colores. Los pintores capillenses han pintado de todo el año, y que el cerro no es igual un día a otro. Es increíble, se cambia su vegetación, llueve un día, te cambió, y la luz va acá de costado. Es maravilloso el cerro, y además de todo su componente mágico, es una belleza natural que, bueno,
la amamos. Y hay algo muy importante, sumo lo que hablamos siempre con Fernando, con vos, el tema de organizar algo complementario que puede ser algún congreso internacional que tenga que ver con lo ya directamente esotérico, los platos voladores, lo que queramos. No mezclar una cosa con la otra. Una cosa es un carnaval, es una fiesta popular, que es el Festival Alienígena, cosa que comparto. Lado, el conocimiento y todo eso, donde la municipalidad tendría que tomar protagonismo, armar un diagrama, invitar a algunos personajes importantes en el mundo, 4 o 5, y acá te puede venir cualquier cantidad de gente. Lo se hace en una época del año en que pueda, que sea contrafáctico del tema del turismo, y lo haces, y esto es, y eso es lo que le falta a Capilla del Monte. Así que bueno, tenemos también quien lo puede organizar. Bien, bueno, ya veremos. Bien. Y quisimos hacerlo el año pasado, no salió. Vimos sí, cuando vos ves que la cosa económica no va a pintar, decís no. Porque tenés que ser serio con la gente de afuera, ¿no? Con la gente que de afuera tenés que ser muy serio porque se rayan, ¿no? Hay para traer 2 o 3 primeras líneas espectacular. Desde Chivilcoy nos están escuchando. Desde Chivilcoy también, ¿eh? Chivilcoy, no, ¿eh? La patria de Randazzo. De Carlitos Aguirre, el dueño del hotel, ¿viste? La de Otto Krause. De mi querido Otto Krause, en mi escuela, el ingeniero Otto Krause, de Chivilcoy. Ahí se recibió mi hijo Pablo. Pablo, con el que vimos la pelea. ¿Vos también te recibiste en el Otto Krause? ¿Sos maestro mayor de obra? Términos, si querés, masón de aquello. Acá estamos, todos masones. No, ¿vos no? No, yo soy perito mercantil. El papá de él, bueno, yo qué sé, los maté. El papá de él fue director del Otto Krause. Y egresado del Krause. Director del Krause e inspector general de educación técnica del país. Por eso ¿tu viejo? Y más interesante que eso, papá fue profesor del Papa Francisco. De Bergoglio. Si te hacen el libro, ¿no lo leíste? ¿No viste en la el foto? Libro, pero ¿qué me voy a Corquichi? 100 libros, ahora tengo para volver a leer porque... Eso lo encontré, miren, pobre viejo. Mirá la edición del autor, chingada, cortada con las manos del autor. Miren la curva esta elíptica, así una curva cortada y ya rematalo. No, no se remata. Dámelo. No, este es histórico, Vos habrás estudiado, seguramente muchos de nuestros oyentes también habrán estudiado muchos libros de química. Pero déjame decirlo. Pues no, porque ese señor García pobre. Todos estudiamos, vos estudiaste física, química en el colegio, los libros de García Rivière. Sí. García era el papá de él y Rivière era el otro profesor que habían escrito juntos todos los libros de física y química, aunque se estudiaron. Pucha, si nos hubiéramos conocido antes, se lo hubiera pedido gratis a tu viejo el libro. El libro, vos mangueando libros. Mangueando libros toda la vida, ¿viste? Fue una persona más seria que yo. Claro. No heredé, pobre totalmente, viejo, director totalmente. del Krause, todo, claro, bueno, pero vos tenés vos tenés un destino muy particular porque no sé si la vas a querer contar la historia o no, pero vos ya experimentaste desde muy chico en Capital Federal. No, yo te voy a contar. Volvamos para acá. ¿O no? En Capilla del Monte yo tengo una experiencia. En el invierno, yo estaba en 5º año, que vengo con los compañeros a Carlos Paz. Sí. Que vengo con unos compañeros acá a la casa. Por alguna razón perdemos la conciencia, como no sé. Sí. Siempre pensamos que fue, no el gas, porque no era gas, si no hubiéramos muerto. Sí. Y tengo un ingreso a un lugar. Sí. Que es una descripción, se abre el Uritorco y entra. Esta no me la contó. Ay, me está agarrando palpitaciones. Para no contarla del otro, porque es otra historia. Sí, dale. Y está bien, me compensás con la de acá, dale. En esa época, por eso hablemos de esa época, ¿qué pasó? ¿Qué lo que vi, volví? Un amigo pudo salir, vinieron con un médico, porque ¿qué nos pasó? Enseguida estaban drogados, no, mentira, unos pibes en esa época no tomamos ni cerveza, éramos tan ingenuos, que fumábamos como animales, eso sí, era la época que uno fumaba, tomaba café y hablaba de política. Bueno,
Y años después hay una descripción que me hace Dante de su entrada parecida. ¿Te acuerdas de una meditación que él hace en San Marcos? Sí. Se abre la tierra, la bajada, y yo enseguida lo asocié con eso. No quiero decir que entré a Erx, pero digamos que entra dentro de los parámetros de un lugar raro que para mí no tenía explicación. Enseguida, ¿sabés con qué lo relacioné? Con Carlos Paz. Con la tierra era una cosa de mucho cemento y era como muy moderna la terminal de Carlos Paz, en esa época ahora es viejísima. Claro. Bueno, ahora la modificaron. Y yo digo, ¿qué es este lugar? Y yo lo asocio años después, digo, che, entré a Erx. ¿Y qué nos pasó? Que perdimos. Viste, era un día muy frío, me acuerdo que terrible. Y no llegaste, y después con los... ¿Nunca se te dio por hacer, por ejemplo, una regresión para ver si llegabas a ese... No, ya sé que el tema de las regresiones es muy polémico, ¿no? Pero, creo... o por ahí una hipnosis, algo como para decir, ¿qué vi en ese momento? ¿No? ¿Qué vi en ese momento? Porque, por ejemplo, tenemos un hecho espectacular muy por nuestro amigo Brad Hunter, que es el relato del arquitecto Alberto Cherniavsky, ¿no? De lo que es Erx internamente, ¿sí? Bueno, porque la gente cree que en los dibujitos de Erx, de los libros de Terrera, ¿no? Antropología Metafísica y el Valle, son de Terrera. No, señores, Terrera se asustó y no entró a Erx. Pero hubo otra gente que no se asustó y entró. Uno de ellos fue este señor, Alberto Cherniavsky, el arquitecto, ¿no? Y Brad Hunter presentó en una de sus últimas conferencias aquí en Capilla del Monte todo el relato que le hizo Alberto de lo que él vio en el ingreso a Erx y que después es plasmado en todos estos dibujos que hay en el libro de Terrera, ¿no? Pero que son la experiencia de otra persona, ¿no? Por eso. Lo publicó también Brad Hunter en su libro Erx, que es el más extraordinario de todos y que ahora dividir en 3 o 4 partes para no solamente publicar lo que ya está publicado, sino agregar lo que falta, que es extraordinario, porque yo creo que viste lo de Brad Hunter es uno de los 10 investigadores más importantes que tiene el mundo. Lo que pasa es que, bueno, hay que encontrar la forma de darle cabida a hacerlo o de que se hacerlo posible. Bueno, puedes hacer un libro de 500, cuesta una cantidad de dinero, entonces hay que dividirlo, hay que ver cómo se conecta y cómo él también se vuelve a reconectar con este lugar mágico donde realmente se le habían abierto las puertas siempre. O sea, ha sido un lugar para él muy, muy fructífero. Así que creo que todos nosotros vamos a tener la oportunidad de darle quizá una mano en los próximos meses para que regrese al lugar y pueda empezar a continuar, que es llevar luz y conocimiento donde muchos tocan de oído. Che, ¿y tenés más sobre Erx vos? ¿O vos creés que ya concluiste tu investigación de Erx? Porque ahora me sorprendiste a mí, venías publicando mucho sobre esto y metiste la historia de Capilla del Monte, ¿no? Que había que duda porque lamentablemente el trabajo que habíamos iniciado con Roberto Basso y con Monir Adur se truncó primero con el asesinato de Monir y después con la muerte de Roberto Basso muchos años después, ¿no? Pero había un proyecto muy, muy serio, muy importante de hacer un relevamiento. Yo algún día tengo que pasar la grabación cuando empezamos a trabajar con Monir y con fotografías que nos iba dando Roberto y que traía Monir, ¿no? Yo iba a ser un poco el escriba de la cosa, ¿no? Junto con Monir íbamos a armar si se quiere, la historia de Capilla del Monte, y claro, eso quedó, que se lo olvido, 20 años atrás, y ahora apareces no con esta recuperación de historias, de datos, que realmente es fabuloso. Lo que pasa es que además es información dura. Claro. La otra, entramos en un área distinta. Claro, bueno, sí, claro, si eran bien recuerdos, anécdotas. Hablo de se llaman historias alternativas, que voy mechando según la época, porque está dividido por épocas y por periodos, estas historias que me atrajeron a mí de chico, después La huella del pajarillo, a Coglanis y todos. El grueso de este libro es un libro de historia que trata de recopilar todo lo que se puede, que no es todo, y va a haber mucha gente afuera que merecería entrar. De hecho, tengo un archivo en la computadora de cosas pendientes. Entre ellos, por ejemplo, lo de Granito, que es un dato interesante. Capilla del Monte en la Congreso Nacional. Bueno, pero mañana, escúchame, porque mañana vamos a presentar junto a Alberto Gallo en el Campo del Peregrino el libro en una charla que va a dar nuestro querido amigo D'Angel
no sé, a partir de las 3 de la tarde, y bueno, y probablemente toque algunos otros temas. No va a soslayar el tema del amor, porque lo tenés a Contursi y a Gisela ahí. Claro, pero eso lo dejamos para mañana, claro, para que la gente pueda totalmente engancharse y encontrarse con una historia de amor capillense extraordinaria. La historia de la condesa, de Grisel. Capilla tiene cosas increíbles. Bueno, pero ahí está, me quedé, porque le pregunté lo de Lili. Sí. Lili. Bueno, Lili, en realidad, la historia de Lili tiene que Lili ver la Condesa, el 44. con Villa Firma. Para mí siempre fue Villa Firma, después se convirtió en Pueblo Encanto. Sí. Villa Firma es una de las construcciones de las casonas más imponentes que tiene Capilla del Monte, que está construida por un señor que se llama Odinol, que tuvo como una especie de gran empresa de yerbatera, claro, el 43. Tenía un montón de marcas, Gilguero de la época, el 43 es el que 43 más. la más conocida. Pero no, lo interesante es esto. Yo tomo el primer dato que yo recibo es yo siendo también un adolescente, estamos en la siesta, una siesta de verano en el centro de La Techada, y aparece Monir, como era Monir, que vine, vamos, así, porque era bien profesor. Sí. Vamos al cine. Bueno, entramos al cine y bueno, hay una anécdota muy linda. Era tan imponente Villa Firma que tenía jardineros, jefes de jardineros viviendo en Villa Firma, jefes de cocineros, porque había un pequeño zoológico, era una cosa increíble, tenía su propio generador eléctrico, etc. Esa película mostraba esa gloria. Tenía jardineros artísticos, de los ligustros que te hacen forma, increíble. Esa película, que es del año 27, la pasa en el cine, la veo por internet. El Pueblo Encanto le han puesto la gente de los actuales dueños, la llaman Pueblo Encanto, que es el nombre que le han dado ellos. Y bueno, pero podés ver, y ahí se ve por primera vez a la condesa joven jugando al tenis a los 16, 17 años. La historia de Lili, como se llama frecuentemente en esa época. Yo tengo una anécdota que no está en el libro. Sí, a ver. Yo tenía 9, 10 años, salgo a un carnaval a jugar al agua, que éramos feroces. Sí. Por ejemplo, voy a contar cosas terribles. Salía el tren, el coche motor para Córdoba, imagínense, le tirábamos a la genia, que en esa época le tirábamos, hacíamos guerrilla. Bueno, éramos indios comanches, con toda la barra. Y un día, una piba a caballo, una chica de mi edad, dobla así el caballo, entonces yo voy, pasa, ¡bom!, le tiro un coso, el caballo sale corriendo, y atrás viene una señora. Aquí yo empiezo a correr, me subo a la vereda, sube con el caballo de vereda y me arrincona. Y me dice, ¿cómo haces eso? ¿No ves que se asusta, se puede caer? La nena se puso a llorar, por suerte no se cayó del caballo. Sí. Bla, bla, bla. Entonces los otros, los chicos de acá, pues yo no sabía quién era. Es la condesa. Oh, la mierda, que te ataque una condesa. Era como una condesa de Capilla del Monte, yo tenía 8 o 9 años. Me asusté. Bueno, a partir de eso empieza toda la historia. La condesa es frecuente verla porque tenía los caballos en lo que hoy es el 44. Sí. ¿Le conociste algo del carácter a Lili? ¿O qué relatos tenés de su carácter? No, amaba. Monir se iba de vacaciones, te contaba. Ella hacía unas fiestas increíbles, primas mías iban a la fiesta ahí en la casa de la condesa. Era muy juvenil. De hecho, tenía 70 años, por la vida de espalda parecía una mujer de 30, tenía un cuerpo hermoso. Y el carácter de ella, otra anécdota que tuve con ella que era muy gracioso, yo y General Pasco, el hermano, o Roslán, el hermano, Roslán. En esa época, estamos hablando yo tenía, era un chico, 73 años, 74, pusieron un salón de juego, con metegoles, flipper mecánico en esa época, ping-pong, para el verano, para todos los chicos. Íbamos a jugar los flippers que eran, acuérdense, no son los flippers de botón, eran los que hacían ruido. Era mecánico, eléctrico, había una lucecita, pero era luz, claro, era todo. Bueno, entonces, todo resort. llego un día con los amigos y está la condesa vendiendo la ficha. Atendiendo el boliche. Atendiendo el boliche. Y con un despliegue pulco. Sí.
Que se iba. Se iba a ir a Acapulco. Se había ido a ver, a mostrarle a Monique, y Monique que se lo sabe, le dijo, quédese, quédate Lili un cachito, ya vuelvo. Entonces, nosotros tímidamente, Condesa, ¿me da una ficha? Entonces, Lili, mire, hágase así, me da la ficha y dice, ¿son estas? Sí. ¿Cuánto sabe? No sé, vendame. Sí. Me vendió la ficha y los mete goles. Sí. Lili. Divina, ¿no? Un personaje querible. Que hablando de los ovnis salieron notas, de ella cuenta una anécdota. Claro, por eso yo te digo, porque vos sabés mi teoría también, ¿no? Apoyada mucho, una teoría que tengo desde hace un montón de años, a la que me falta una partecita, que es difícil, porque uno de los protagonistas, más allá de que Lili no está en el plano físico hace también muchos años, el otro protagonista tampoco está en el plano físico hace muchos años, y es difícil contactar alguien que lo haya conocido para entender la cosa, ¿no? Pero Lili tenía una predisposición, ¿no? A la cuestión ovni bastante llamativa. Sí, eso yo conozco la nota. Hay una anécdota que está en el libro para la gente de Buenos Aires. Una de las nietas de Lili, Bárbara Díez, es la nieta. ¿Cómo? Con Horacio Rodríguez. Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de la esposa es Bárbara Díez, claro, es nieta. Es extraordinario. ¿La nieta de Lili? La nieta de Lili está casada con Rodríguez Larreta. Pero mira vos. Claro, viste, no, divina. Yo tuve oportunidad de conocerla, director general de la revista Planeta Urbano. Claro, y me pongo a charlar con ella en una reunión informal, sí. Y ella me dice, sí, yo conozco Capilla del Monte, bueno, mi abuela era... Era la condesa. Era la condesa. Condesa de Tajo. Todo es maravilloso, todo se toca en un punto y las cosas más insólitas suceden. Lilia Mayor, así se llamaba, sí. Se casa en 1930, es una chica de 19 años con el conde, de ahí viene que es condesa de verdad, sí. No es broma, tanto que yo tengo ahí la foto que sale en el ABC de Madrid, con exacto. Ella, la foto sí, oficial sí. del casamiento. Andalucía, lo que es la zona que le pertenecía al conde, sí. Y viene la guerra civil, primero la República en el 32, se van a Portugal, ahí, por eso nacen los hijos de muchos ahí, en Europa, y terminan viviendo. La casa de la condesa era de Odilo Esteves, se la había comprado a los... La casa se construye, cuando se está construyendo el ferrocarril, por el coronel Domínguez, es mandado por la capital, sí. Para que vea las obras de construcción del ferrocarril. Claro. Esa casa termina siendo de Odilo se la regala a la condesa y al conde, donde viven un tiempo, y con grandes, porque toda la plata y la fortuna que tenían en el sur de España, estaba la República, la Guerra Civil, y después de la Guerra Civil, la Segunda Guerra. Claro. Y ellos que habían venido acá simplemente para esperar los procesos de Europa, terminan viviendo acá. Y se quedan a vivir acá. Lo de Lili, el 44, es la firma que tomás. Lili, son 2 4. Por eso queda el famoso 44. Exacto. Bueno, muy bien. Es la hora 20 con apenas un minutito más. Mucho de la historia de Capilla del Monte, de la historia esotérica, de la historia histórica. De la historia histórica de Capilla del Monte. Le agradezco mucho estas 2 horas continuadas, donde estuvimos hablando sobre muchas cosas que por ahí se conocen así a tontas y locas, por ahí donde no hay demasiada información veraz. Bueno, creo que hemos aclarado algunas cuestiones y tal vez con el tiempo estas mesas con quienes conocieron la historia de Capilla del Monte de aquellos tiempos y las de ahora, ¿sí? Pero bueno, el programa este año tiene esta connotación, ¿sí? Hablar de nosotros, de nuestra historia también esotérica, metafísica, mística, espiritual, como la quieran llamar, ¿no? Pero recuperar todo esto y como dice Roberto, ¿no? Por ahí hay voces chapuceras, ¿no? Que tienen muy poquito todavía de experiencia sobre la vida en Capilla del Monte, ¿no? O porque hicieron algunos viajes, creen que conocen. Y bueno, va a ser un lugar, hay que vivirlo, ¿no? Es así, hay que vivirlo. El lugar, sí. A los lugares no solamente hay que llegar, sino hay que permitir que esos lugares lleguen a uno. Perdón, y otra frase para cerrar
Cielos profundos. Mi señora, Laca, dice que recuerdes la famosa frase tuya, esa que es genial de las viejas historias. Hay que ver con ojos nuevos las historias antiguas. Hay que releer los libros, te das cuenta, antiguos, con ojos nuevos, para darle la verdadera interpretación. Porque ya está todo escrito, no necesitamos inventar nada. Sí. Tenemos muy bueno lo tuyo, de volver a recrear la historia como para empezar a entender y valorar lo que tenemos. Sí, señor. Muchas gracias, amigos, gracias. Bueno, gracias, seguimos tomando café, charloteando. Gracias, Mónica Obando, allí en Cabina de Controles, Operación Técnica. Amigos de la Verdad, nos veremos otra